Voy a hablar de acontecimientos, por ejemplo, la sublevación de Cataluña en 1140, la independencia de Portugal, la monarquía hispana, que se denominó en su momento, desde 1580 hasta 1140, la Unión Ibérica, la paz de Pirineos y algunos intelectuales, dos de ellos, bueno, uno en el ámbito de la religión, de la edad moderna, el otro fue la figura destacada política, Pau Casals, que fue el principal líder de la causa de la sublevación catalana contra la propia monarquía hispánica de Felipe IV, y el valido, el conde duque de Olivares, que era de la propia monarquía hispánica, y un filósofo de la transición entre el periodo final de la Edad Moderna y el comienzo del siglo XIX, que está por el ámbito de la filosofía, pero más en el religioso. Si me pongo a hablar de la paz de los Pirineos, que se firmó el 7 de noviembre de 1159, primero hay que hablar del conflicto y por qué se produjo esa guerra entre Francia y España, que duró 24 años, que fue un conflicto decisivo que se produjo durante el periodo de la Guerra de los 30 años, cuando se llevó a cabo el conflicto, la defenestración de Praga en 1618, que provocó que el emperador católico Fernando II de Habsburgo de Austria llevase a cabo una respuesta a los protestantes. Y al final la Guerra de los 30 años fue un conflicto igual que la Guerra de los 80 años entre Felipe II, las provincias unidas del norte, que eran Países Bajos protestantes, pues se llevaron a cabo un conflicto entre católicos y protestantes. Pero la guerra francesa y española, la guerra entre Francia y España de aquel periodo, fue el objetivo liderada por Luis XIII de Francia y el cardenal Richelieu contra la propia monarquía hispánica de Felipe IV, y bueno, estuvo también el conde duque de Olivares. Pero el problema provocó primero el declive de España en Europa, el auge francés, que finalizó con la paz de los Pirineos en 1159. Pero claro, el comienzo del conflicto se produjo en 1635. Francia atacó a España con el objetivo de debilitar a los Habsburgo, que estaban gobernando, bueno, pues en el imperio, en el Sacro Imperio. En España, en Italia había territorios porque eran pertenecientes a España. El cardenal Richelieu buscó romper el centro de la dinastía de los Habsburgo o Austria con el objetivo de que Francia se consolidase como una de las potencias europeas. Las hostilidades ocurrieron en Flandes, en el norte de Italia, la Renania y Alemania y por último la frontera entre Francia y España. En 1635-1636, en entre esos 2 años, al principio la monarquía hispánica tuvo ventaja, porque incluso los territorios españoles llegaron a París, es decir, la capital francesa, pero finalmente la guerra se estancó en 1140. España entró en una crisis institucional, política y económica, primero porque Portugal se independizó, o comenzó la independencia en 1140, hasta 1168 no se convirtió Portugal en un estado soberano. Cataluña se sublevó contra la propia monarquía de Felipe IV y contra el conde duque de Olivares. El objetivo era centralizar el ejército, llevarlo a cabo en la Guerra de los 30 años por parte de Castilla, todo, pues ayudar, pero ellos bueno, no es que bueno, se negaron y más se rebelaron contra ellos, contra la propia institución monárquica. Pero también el que Felipe IV estaba, pues, a otros problemas y su valido tenía todavía más problemas. Em, ¿Quién instigó este tipo de revueltas? Que puede ser Francia, porque las apoyó con el objetivo de desestabilizar a España y así tener más facilidad de debilitar aún más a España. Y luego la batalla de Rocroi, que se produjo en 1143, donde los tercios sufrieron una derrota clave, también la batalla de Lens en 1148, y bueno, el conflicto finalizó de la Guerra de los 30 años en 1148, bueno, a través de la paz de Westfalia, se llevó a cabo un nuevo mapa político, la independencia de algunos territorios, pero claro, el conflicto hispano-francés continuó unos años más. Es decir, bueno, casi bueno, más de 10 años. Que hasta 1159 no se finalizó a través de la paz de Pirineos y provocó directamente que en España comenzase el declive político, económico y social y ya estuviese en un segundo plano y Francia se convirtió en una de las principales potencias junto con Gran Bretaña, también estaba el Sacro Imperio y otras tantas. Y a partir de ahí, la paz de los Pirineos fue el conflicto que supuso directamente el declive
de la monarquía hispánica y en favor de que Francia se consolidase como una de las potencias europeas más destacadas. España tuvo que ceder territorios y luego también bueno, se produjo el matrimonio entre el monarca francés Luis XIV con María Teresa de Austria, española, con el objetivo de llevar a cabo ese tipo de paz para evitar más represalias por parte de nuestra monarquía frente a la monarquía francesa, que comenzaba ya el auge y el resurgir en Europa. El Tratado de Tordesillas se firmó el 7 de junio de 1494, pues en la misma ciudad que se encuentra en Valladolid, y que a partir de ahí fue un acuerdo entre la Corona de Castilla y Portugal, en el que se estableció una línea de demarcación de polo a polo en torno a 370 leguas, bueno, al oeste de las islas de Cabo Verde, y las tierras que se encontraban al oeste pertenecían a la Corona de Castilla y las que estaban al este pertenecían a la Corona portuguesa, donde se permitió a Portugal reclamar Brasil y reconfigurando el reparto del Nuevo Mundo. Aunque en realidad lo que hizo el propio Papa Alejandro VI, que era de la familia de los Borgia, tanto poder, intentó llevar a cabo un acuerdo más con Isabel y Fernando con el objetivo de que España o la corona castellana obtuviese mucho más territorio que Portugal. Es decir, que hicieron unos beneficios con el objetivo de que nosotros nos beneficiásemos más y que Portugal pues, obtuviese algo acorde o en condiciones para la corona portuguesa, pero sin romper la relación de ambas coronas. Porque claro, ¿quiénes firmaron este tipo de acuerdos? Los reyes católicos. ¿Quiénes fueron los reyes católicos? Isabel y Fernando. También estuvo presente el monarca portugués, Juan II. Se negoció con la influencia del Papa Alejandro VI, de la familia de los Borgia, para modificar las líneas de las bulas alejandrinas, que eran más desfavorables siempre para Portugal, y favorecer siempre a la monarquía de Isabel y Fernando, con el objetivo de llevar a cabo una demarcación que se estableció en torno a las 770 leguas al oeste de Cabo Verde, dividiendo el océano, o donde se dividió el océano Atlántico y el Nuevo Mundo, que permitió todo ello, que es verdad que Portugal podía obtener el Brasil como colonia, pero claro, luego en el Tratado de Zaragoza de 1529 fue el complemento necesario para fijar el antimeridiano en Asia, de las disputas por las Islas Molucas, que son muy especiales e importantes para ambas potencias en su momento, pero que siempre además era lógico y dejándose esto, Rodrigo de Borgia tirase, siendo además español, valenciano todo, que era de España, pues tirase en favor de quién, de la monarquía española, siempre, aunque es verdad que España en su momento, hasta Carlos V, no existía, era la monarquía, era la corona castellana. Y Fernando, bueno, pues también influyó mucho y ayudó a ese tratado con el objetivo de beneficiar siempre a nuestro país y dejar en un segundo plano a Portugal. Pero bueno, como siempre se establecen así los acuerdos, que es perjudicial, pero el objetivo era no romper relaciones y que España y Portugal mantuviesen esa cordialidad y quién sabe si en el futuro, que al final luego lo consiguió su bisnieto, Felipe II, unir. Es verdad que en 1540 pues, Portugal se independizó y estuvo casi 30 años hasta que se convirtió Portugal en un estado soberano. Mira que Cataluña ha sido una comunidad rebelde junto con País Vasco, también Navarra y a otras tantas, pero claro, a su vez también han aportado mayores beneficios económicos para sacar del Estado junto con Madrid, han sido las dos principales ciudades más destacadas, pero es que es verdad que Cataluña tiene su propio principado con la corona de Aragón, pero era secundario, igual que el Principado Valenciano, el de Baleares, pero quien tiraba de las cortes aragonesas era la propia monarquía aragonesa bajo el liderazgo de Fernando el Católico, aunque siempre había un virrey, porque Fernando el Católico estaba con su mujer, Isabel, Isabel la Católica, en Castilla. Entonces siempre ha habido como se tira entre ambas, entre el Estado, entre España y y Cataluña. Y también por un lado también lo ha ido realizando País Vasco. Y el objetivo siempre ha sido ello, pues, desde el siglo XIX, los fueros, es decir, si ellos llegan a dar causa al apoyo Borbón, a lo mejor Cataluña hubiera sido de forma diferente. Pero como dieron el apoyo a los Austrias, al archiduque Carlos, en cambio a Navarra y País Vasco tiene el apoyo de la Cosa Borbón, mantuvieron sus fueros como hoy en día. Eso quiere decir que quién sabe lo que hubiera pasado si a lo mejor la comunidad catalana hubiera dado el apoyo a los Borbones. Prefirieron una Austria porque los Borbones es verdad que querían centralizar todo
Y bueno, pues al final acabó con la sublevación catalana en la Guerra de los Segadores, que esto se produjo no con los Borbones, sino con los Austrias, es decir, con Felipe IV, en la cual, bueno, pues se produjo una revuelta popular política contra la propia monarquía hispánica del monarca, Felipe IV, detonada por los abusos del ejército real y la crisis económica. El conde duque de Olivares quería llevar a cabo una reforma, que todos apoyasen y que se centralizase también el ejército, toda la economía, todo con el objetivo de que estaban llevando a cabo la guerra de los 30 años y que España daba el apoyo al catolicismo frente al protestantismo y apoyaba al Sacro Imperio, que es el Imperio Alemán. Y esto vino marcado sobre todo por la crisis económica, los abusos del ejército real, el Corpus de Sangre, la rebelión buscó protección en Francia, marcando un hito en la crisis del siglo XVII y al final, durante toda la guerra de los 30 años contra Francia, Cataluña se fue obligada a alojar y mantener el ejército real, lo que generó graves tensiones todavía, porque Cataluña dijo, quiero estar bajo soberanía del monarca francés, en su momento era Luis XIII, y se produjeron abusos, saqueos y excesos por parte de las tropas mercenarias contra la población local, especialmente contra los campesinos. Entonces, esa revuelta, esos abusos que realizaron el propio ejército real contra las gentes más humildes, dio lugar a que los campesinos dijeran, se rebelasen contra la propia monarquía y contra el ejército de Felipe IV. La política descentralizadora del válido conde duque de Olivares, Felipe IV, bueno, con mayor contribución de Cataluña a la Unión de Armas, chocó aún más con la propia provincia y la propia comunidad y con los fueros catalanes que tenían. Entonces eso no gustó y realizaron la rebelión bueno, rebelión catalana, que es la Guerra de los Segados, con el objetivo de romper la baraja y casi decir a España y a la propia monarquía que si hacían eso iban a ir contra la propia monarquía. Entonces al final vieron que el apoyo de la única manera, Francia les ayudó y dijo, vale, pues el monarca francés, Luis XIII, dijo que estaba interesado en tener bajo tutela a Francia. Finalmente los catalanes aprendieron y vieron que la situación en Francia era todavía más difícil para ellos. Pero bueno, eso lo voy a explicar. ¿Qué fue el Corpus de Sangre que se produjo el 7 de junio de 1140? Una revuelta popular en Barcelona resultó en el asesinato del virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma. Pau Clarís, presidente de la Generalitat, asumió el liderazgo del movimiento. La alianza entre Cataluña y Francia, ante la inminente presión, provocó la separación final de Cataluña de la monarquía hispánica y se puso bajo la protección francesa, liderada por el monarca Luis XIII de Francia en 1141. En 1140 también se produjo la independencia de Portugal, que se convirtió en Estado soberano, aunque Portugal, para convertirse en Estado soberano, no se produjo hasta 1668, porque estuvo casi 30 años luchando por la independencia. El comienzo del conflicto se inició durante 12 años. Estuvieron entre 1140 y 1652 con graves consecuencias económicas y sociales. Cataluña se incorporó temporalmente a Francia, aunque la experiencia catalana no satisfizo sus expectativas, no gustó y se dieron cuenta de que la única manera de volver otra vez a España y a la monarquía. Finalmente, en el Tratado de Pirineos de 1659, la guerra terminó con el retorno directamente ya de Cataluña a la monarquía de Felipe IV, la monarquía hispánica, pero las consecuencias fueron la pérdida del Rosellón y parte de Cerdaña, que se convirtieron pues en ciudades francesas. Y todo ello vino por la de los segadores, como había abuso por parte del ejército contra las naciones más humildes, el campesinado catalán y sobre todo de comunidad autónoma, y el objetivo de centralizar el ejército y que todos pagasen lo mismo. Eso no gustó tampoco a Cataluña, porque ella quería mantener los fueros, sus propias leyes, y el conde duque de Olivares quería centralizar todo a través de Castilla y de Madrid. 1640 fue el fin ciclo y el declive de la monarquía hispánica, primero por la sublevación de los segados en Cataluña y la restauración y la independencia directamente de Portugal que se produjo el 1 de diciembre de 1640. Una sublevación noble que puso fin a 60 años cuando Felipe II y los problemas sucesorios de los monarcas y Antonio Prior de Carato, que se negaron, o finalmente, como Felipe II era nieto de Manuel I el Afortunado, Manuel I de Portugal, unió ambos países en la Unión Ibérica durante 60 años. Estuvieron bajo el control de los Austrias, pero el problema es verdad que tenían sus propias leyes, pero que Portugal ahí no contaba con mucho, muchas posturas ni ideas, sino que estaba todo regido bajo la monarquía hispánica. Conjurados proclamaron al duque de Braganza,
que fue el monarca Juan IV, con el que se inició el comienzo de la nueva dinastía en el país luso y desató la guerra de la restauración contra España, porque la revuelta se produjo cuando un grupo de nobles portugueses asaltó el Palacio de Real de Lisboa, donde depusieron a la gobernadora española Margarita de Saboya y se asesinó a Miguel de Vasconcelos, el representante de la corona española. El descontento sobre la sobrecarga fiscal, la pérdida de autonomía política y la participación en los conflictos españoles durante la unión personal por parte de los monarcas españoles, porque quien tomaba al final se dijo que se iba a hacer la parte de tener sus propias leyes, pero quien participaba en esos conflictos al final era Felipe, los tres Felipe que estuvieron gobernando Portugal, y eso no gustó a mucha nobleza portuguesa en esos años y dio lugar a que Juan IV se convirtiese en el monarca y fue aclamado además por parte de la multitud portuguesa y rompieron directamente con la capital española que era Madrid. La guerra de restauración portuguesa no finalizó en 1140 ni el 1 de diciembre de ese año, no, casi 30 años para recuperar su soberanía. Finalmente España reconoció la independencia del país a través del Tratado de Lisboa en 1168, en la cual fue un acuerdo concertado entre España y Portugal con la intermediación británica con el objetivo de que se ponía fin a la guerra, a la separación de Portugal de España, que comenzó en 1140, supuso el reconocimiento oficial por parte de España de la independencia de Portugal, de la monarquía hispánica, y el objetivo al final fue que Portugal desde 1168 ya fue país independiente hasta la actualidad. Finalmente, también en 1640 se produjo la Guerra de los Segadores y eso ya provocó incluso pues, tantos problemas políticos internos que España empezó a perder y a perder hegemonía en Europa y se tuvo que centrar en problemas internos del ámbito político. Clariz fue eclesiástico y político español, fue la principal figura del Corpus de Sangre que se produjo el 7 de junio de 1140, pleno casi ya verano, y que a partir de ahí él se convirtió, bueno, fue presidente también de la Generalitat durante 3 años, entre 1138 y 1141, que finalmente él se puso de parte del pueblo tras el estallido del Corpus de Sangre, que en 1141 proclamó la República Catalana bajo la protección de la monarquía francesa y que murió en la batalla de Montjuïc a poco después. Y Pau Claris fue la principal figura que instigó con el objetivo de ir contra, y es verdad que también el abuso de la monarquía por parte de Felipe IV y del conde duque de Olivares contra la población, sobre todo campesina más vulnerable, provocó al final que los campesinos se cansasen y se rebelasen contra lo que era la monarquía hispánica en su momento. Pero bueno, lo que también luego, claro, estuvieron casi 12 años bajo la protección francesa de Luis XIII, porque se convirtió y también Luis XIV, pero luego a Cataluña tampoco le gustó esa protección, porque decían que era mucho más duro la monarquía francesa que la monarquía española, pero bueno. Pedro de Quevedo y Quintano fue filósofo, teólogo, catedrático de universidad, obispo y cardenal católico español. Fue uno de los 5 miembros del Consejo de Regencia de España en Indias que se formó el 20 de enero de 1810, que se produjo durante la Guerra de la Independencia Española con el objetivo de entender al final que grandes figuras en el ámbito también del pensamiento apoyaron la causa española para evitar y frenar a la dinastía Bonaparte que en su momento, cuando Napoleón ocupó España y mandó al exilio a Carlos IV y sobre todo a Fernando VII, que por cierto, el propio Fernando VII dijo que quería ser hijo de Napoleón Bonaparte, porque como ganaba todas las victorias y luego tuvo que Carlos IV abdicar en su hijo para imponer durante 2 periodos en España el absolutismo monárquico, el sexenio absolutista, la década luminosa y es verdad que hubo el trienio liberal que duró 3 años, pero que claro, el propio Fernando VII tuvo que llamar a Francia para imponer otra vez el absolutismo en nuestro país. Juan Martínez Silicio fue erudito y eclesiástico español. Enseñó en las universidades de París y Salamanca y fue preceptor del príncipe Felipe de Austria, que era futuro Felipe II, España, hijo de Carlos I, todo lo que se conoce del propio monarca, uno de los monarcas o emperadores más poderosos junto a su padre en el ámbito europeo y en España, y que
A Juan Martínez Silicio se le nombró obispo en 1545, promulgó el primer estatuto de limpieza de sangre, antecedente de la discriminación legal contra conversos, y en 1556 fue elevado a cardenal. Una de sus obras es Ars Aritmética de 1514, que es un manual de matemáticas. Miguel de Vasconcelos fue político portugués, obtuvo varios títulos nobiliarios, entre ellos señor de la antigua honra de Alvarenga o señor de Morgado da Fonta Boa, y aparte de que era, bueno, pertenecía a la baronía de los Lunas, familia de magistrados que tuvo un poder destacado en Portugal en torno al siglo XVII, oriunda de Viana do Castelo y de Paso de Sequeiros en Ponte Lima, con el objetivo, bueno, de llevar a cabo que Miguel de Vasconcelos fue una de las figuras más destacadas y además fue el que también estuvo detrás de la independencia portuguesa, que duró casi 30 años hasta que en 1668 el Tratado de Lisboa dio lugar a que la monarquía hispánica reconocía como Estado independiente y soberano con la intermediación británica. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con sucesos históricos en España y en Europa, darle a like, suscribiros, poner comentarios y si, bueno, os repito de nuevo, soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.